Al momento todo conforme, pastor. Cuando vayamos desarrollando un bosquejo, quizá ahí, ¿no? Ya, solamente son los preliminares, ¿no? Pero de todas maneras, la presentación que ha hecho, ustedes también tienen que analizarla en su momento y todo eso. Pero la pregunta que habíamos hecho es, ¿podemos hacer exégesis con la versión en castellano? ¿Cómo podríamos hacer algo así? No, bueno, pastor, en mi experiencia, eh, un poco complicado, sí se puede hacer, pero más si es con el castellano, más practicaríamos lo que es hermenéutica que el exégesis, porque el, el lenguaje en castellano, mayormente, a veces en el tema del Antiguo Testamento, hay una mala interpretación a veces en los términos, ¿no? Ya, pero ¿cómo poder entonces, si no tengo el hebreo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que O no ahora, lo manejo. bueno, en estos tiempos creo que hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en internet también está ¿cómo se llama este programa? Creo que ahora hay métodos, ¿no? Hay métodos, ¿no? Entonces, Ajá. hay muchos métodos. La Biblia hebrea que usted dice, como también hay en internet, lo pueden buscar. Ya, puede ser, pero primero es que tendría que sopesar algo. O sea, ya, si no conozco hebreo o el griego, puedo usar entonces las versiones en castellano, ¿no? Las diversas versiones, porque no puedo hacer solamente exégesis de una versión, ¿no? Y entonces sacar un pasaje de estudio y ver cómo lo traduce, ¿no? La otra versión o las diferentes versiones y ver las variantes que puedan tener, ¿ya? Eso podría ser un trabajo también importante. ¿Y cuál sería el que más se acerca? El consenso que vemos ahí, pero también Sí, ir al texto del hebreo en el interlineal y ver ahí qué Ahí cosa está, puede el servir, ¿no? interlineal es lo que te decía. Aunque el pastor. interlineal no siempre es adecuado, ¿no? Porque eso es literal, sí, sí hay de. Ajá. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, miércoles, me tocó compartir la palabra y yo agarré el texto de Filipenses, Ya, en la cual se traté el tema de la paciencia, ¿no? Uno de ya, los principios que debería de tener el cristiano, ¿no? Aún siendo uno de los frutos. Y me fui al interlineal y también al griego, tratando de aplicar todo lo que ustedes nos enseñaron, ¿no? Tanto en la sí, homilética y también ahora en este curso. Entonces, sí, ¿para qué, pastor? Me amplió mucho mejor. Me fui al griego para ver el significado, qué significaba en su profundidad el griego, o sea, el término paciencia. Entonces, me amplió mucho mejor el panorama, ¿no? Porque era esperar, estar por debajo, incluso decía el griego eso, y esperar, aún estando debajo, tener esa resistencia, ¿no? ujú, Entonces, y luego eh, también en la misma Biblia, y luego el contexto de ahí, ¿no? ¿A qué se refería el Pablo a los filipenses? No ya. sé, pero así lo he desarrollado, pastor, y salió mucho mejor. Bueno, entonces en tu experiencia te ha ayudado, ¿no? Me ayudó bastante. Por ejemplo, pastor, solamente una palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra santo, ¿no? Eh, Ya, por ejemplo, la palabra santo en griego significa, pues, separado o apartado, ¿no? ya, ¿Ya? Pero, por ejemplo, en la concordancia común que hay en las Biblias, cuando tú pones ahí o diccionario bíblico, pones la palabra santo, te sale, pues, significa puro, limpio, ¿no? Que es un concepto muy distinto, ¿no? Entonces, mayormente, las iglesias, eh,
ponen ese concepto, quizás el cristiano pone el concepto de que ser santo es pues, ser puro, ser limpio, y a veces eso es un error, porque a veces decimos, no, pues yo he fallado, yo he pecado, no soy puro, no soy limpio, no merezco ir a la iglesia, mejor me voy, porque tenemos ese concepto de santidad. Quizás lo podemos ver, lo podemos tomar ese concepto para Dios, ¿no? Porque Dios es santo, es limpio, es puro, ¿no? Pero en el término para la persona, creo que porque en el mismo griego sale, pero no la palabra santos es separado o aparte, no apartado. Ya. Apartado. Claro, y hay que ver el contexto en que aparece el libro, ¿no? Esa palabra, ¿no? Esa palabra en el diccionario aparece como de una manera y que básicamente refleja la posición doctrinal o teológica, ¿no? Ahí viene el otro problema también. Para la exégesis, yo no puedo hacer un hago el análisis, pero tengo que dejar mi postura teológica o mi postura doctrinal. Ah, ya. Alexis habla del Eastward. El Eastward todavía por ahí funciona, ¿no? Yo ya no uso Eastward, lo uso en celular, ahí sí hay, ¿no? Pero lo que utilizo yo son dos. Aquí les voy a presentar dos cosas aquí, a ver, que pueden servir. Solo que uno es casi imposible pasarlo porque ese es un material que hay que instalar en la máquina y son como 40 gigas que ocupa de espacio en la computadora, así que es bastante complicado. ¿Ya? Ya, aquí tengo ya este material, pero vamos a ir a ver otro material que tengo por aquí. Ujú. Ya no lo tengo en mi escritorio, debo tenerlo por ahí. Voy a mirar entonces cómo desarrollar ese material, ¿no? Creo que me parece que ya no lo instalé. No, por ahí debo tenerlo. En otro momento le voy a mostrar porque me parece que no lo volví a meter. Me acuerdo que cuando hice el trabajo de configuración de mi computadora, ahí se fue, me parece, ese material. Lo voy a tener que buscar por ahí, ¿ya? No lo tengo en este momento. ¿Ya? Pero tengo el Davar, que es otro material, que no me gusta mucho, pero aquí está, ¿no? Había otro material que lastimosamente no lo tengo aquí, no aparece. O de repente por aquí. Vamos a ver si está, si no, ya. No está eso. De buscar a ver el nombre también, porque no recuerdo ahorita el nombre de ese material. Pero acá tengo este y este. Aquí tengo, por ejemplo, este.
Este es la Bible Word, la versión 10. ¿Mm? Eh, no se amplía, lastimosamente no se amplía este material, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, tengo de Romanos 8:24, yo voy por aquí y aquí está el griego. Y aquí están todas las versiones en griego, ¿no? Desarrolladas. Acá está el texto bizantino, el texto del Nuevo Testamento de la edición 28, Nestlé Aland, en un estudio morfológico. Acá también está el texto, ese es el puro texto, ¿no? Y otros textos que hay por acá también, ¿no? Ahí está entonces el texto. Y aparece aquí, ¿no? Esperanza, ¿no? Expectativa, buena esperanza, expectación, ¿no? En fin, está en inglés también el asunto. Pero es un material interesante. Yo utilizo esta de aquí, que es casi lo mismo, ¿ves? Acá está el PIDI, Elpis I2 también, ¿no? Ya. Entonces, ese es en versión, también está para el hebreo. Y el otro material es este de aquí, Dabar, el Dabar, la versión 4. Acá, por ejemplo, vamos a, mira esa. Acá, ese es un diccionario, ¿eh? Ab, padre. Padre, también acá, padre o daddy, ¿no? Ah, abad, abá, las diferentes formas de padre acá, ¿no? Abad, abad, ¿ya? Acá es Joré, ¿no? Acá es abac, abac. Este es Ibec, de destruir, Obec, lo último, ¿no? Y así, solo que está en inglés, ¿no? Y aquí está en el griego, ¿no? Y este es el texto, en este caso, de la Biblia hebraica, ¿no? De Génesis 1:1. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Eloí, acá, Pereshit, Bara, Elohim, Eja, Shamaim, Be, Haaretz, ¿no? Está anotado. Y acá está el otro, ¿no? Be, Haaretz, Haitá, Tohu, Babohu, Behoshek, Olpenei, Tejón, Beruach, Elohim. Mira, jefe, Olpenei, Jamaim. Luego está el 13, ¿no? Bayomer Elohim, Yehi Or, Baihi Or, ¿no? Y digo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Bayomer Elohim, Yehi Or, Baihi Or. Y acá también, ¿no? Bayar Elohim, Ej, Jaor, Quitó. Después, Beyagdel, eh, Elohim, Ben, Jaor, Uben,
a José. Acá dice, llamó Dios a la luz. No, vio Dios que la luz era buena, y luego dice que llamó a la luz día, ¿no? Sí, no. Ah, dividió la luz y la noche, dice, ¿no? Y acá es donde dice que llamó, ¿no? Vaikra Elohim Laor Yom, es decir, y llamó Dios a la luz día, y Bejoche a la noche, a las tinieblas llamó noche, a la oscuridad llamó noche, ¿no? Acá está, Laila, ¿no? Y dice, Baiji Erek, y fue la mañana, la tarde, Baiji Erek, Baiji Boker, y la mañana del día primero, ¿no? Baiji Erek, Baiji Boker, Yom Ehad. Bueno, este es el material que más o menos trabajo, más trabajo con este, ¿no? Ese material de la Barbo 8. Bueno, entonces vamos al asunto. Entonces, aquí teníamos que trabajar el texto aquí. Te dice más o menos como las variantes, dice, ¿no? ¿Mm? Las variantes que podemos encontrar en un texto, ¿no? Pero esto se refiere a que en el trabajo del griego hay lo que conocemos como el aparato crítico, ¿no? Entonces, cuando hay en la versión que tenemos aquí, hay el aparato crítico, implica entonces trabajar con el texto, ¿no? Con el texto en griego. Yo aquí tengo a ver, ese es otro, no, ese no sirve. A veces hay materiales que entran de una manera y no es lo que te dice, ¿no? Yo saqué la versión 26, pero no está así. Y tengo una versión antigua del texto con el aparato crítico, pero vamos a mirar ahí las diferencias que hay en todo caso. Una versión antigua tengo de la tercera edición. Ya, en el trabajo aparece el material Mateo 5:39, ¿ya? En Mateo 5:39 al 42. Eso es un análisis que se hace ahí, ¿ya? Ustedes miren en el texto que tienen, ya acá lo tienen. 5:39, 40 y 41. Esta es la versión 28, ¿ya? La edición 28.
Ese de la Biblia aquí dice ego, delego, y mi antistenai, tom poneró, alostin se rapisei, istin dexian, siagona, esterfon, asto, ketin alin. Ese es el texto de la versión, yo voy a leer acá en el castellano, ¿no? Cuando dice ahí, y yo les digo, ¿no? Eso está en el texto de Mateo 5, que corresponde a las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa les dice acá? Dice, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, ¿no? Al que es malo. Poneró es el que es malo, ¿no? Ahora, en el texto que estamos viendo, en el trabajito ese, aparece de este modo. Dice Mateo, rápice, y en la variante es sei rapicei, ¿ya? Esa es la variante que aparece en la 26-27, ¿ya? En la versión de la 28 hay que ver cuál es la variante que pueda estar ahí, ¿ya? Acá dice, está rapicei, y dice sei rapicei. Entonces lo vuelvo a poner en el texto para que lo vean. Esta es la palabrita que aparece, dice, en otro solamente aparece rapicei, acá es se rapicei. Entonces, este es el versículo 39, entonces voy acá. El 78, 39, acá está. La forma de rapicei aparece en estos manuscritos, ¿no? Y para esto yo tengo que aprender entonces a saber qué cosas son estos o esos símbolos, ¿no? ¿No? Estos símbolos, la D, la K, la L, este, aquí está este triangulito que sería delta, zeta, después un fragmento también que está acá, dice, y después hay otros manuscritos, 33, 569, 579, 700, y sigue, ¿no? Sigue las formas, ¿ya? En algunos parece que no aparece esa palabra, ¿no? No aparece, porque sí, parece que no. Y acá también la forma en que aparece Dexian su Siagona, y acá es Dexian Siagona, y aquí habíamos puesto Dexian Siagona, ¿no? Y aquí este Siagona no tiene acento, este de acá sí tiene acento, entonces hay diferencias, ¿ya? Además dice, este Dexian tampoco tiene acento, Dexian acá tiene acento y Agona también tiene acento, en cambio en esta no tiene acento ninguna de las dos palabras, y en este tampoco tienen acento, ¿no? Y encima aparece esta aquí que está
entre corchetes, que indica que eso aparece en varios textos de esa manera, ¿no? Pero en otros aparece, decían agona, en otros es decían agona su, o en otros es decían su agona, ¿no? O sea, este su, ¿ya? Está entre las dos palabras. En esta aparece al final de las dos palabras, ¿no? Y ya eso me está indicando alguna cosa, ¿no? Y te explica hasta acá, es un buen comentario, ¿no? A esto se le llama aparato crítico. Este buen comentario que va hasta aquí, hasta la relación de lo que dice Eusebio, ¿no? En un texto B y el comentario de Eusebio con respecto a esto, ¿no? Después viene la 40, ¿no? El versículo 40 y el versículo 41, ¿no? Como se da cuenta, acá tengo que analizar toditito estos detalles, pero no es el tema hacerlo ahora. Miren, acá está todo en este material. Yo tengo, cada edición tiene su desarrollo y el desarrollo del aparato crítico, cómo se le debe utilizar, ¿no? ¿Ya? Y cómo, de qué manera aparece. Acá está esto hecho en alemán, ¿ya? Está en alemán. Los símbolos no están en alemán, ¿no? Sino la descripción, ¿no? De cómo se utiliza, ¿no? No sé si este tiene en castellano, en inglés. Sí, acá tiene en inglés, ¿ve? Acá dice texto y aparato. Ah, ya, en teoría sea texto de las cartas católicas. No, el texto y el aparato de las cartas católicas. Texto y aparato de las cartas católicas. Sí. Entonces acá, aquí está en alemán y acá está en inglés. Introducción, historia de esta edición, cómo la ha ido desarrollando, cómo se desarrolla el trabajo de Eberhard Necre desde 1898, ¿no? Y pasando por los trabajos de las ediciones de los eruditos del Griego Nuevo Testamento en el tiempo de Tischendorf, dice, Westcott y Hall y Weymouth, ya como base. Después de 1901, pero reemplazó estas eh, con el trabajo de Berhan Weiss, ¿no? En su edición, y donde estos textos se decidieron las diferentes formas que tendría entonces Nestlé para elegir, ¿no? En su propio texto de variantes, ¿no? Ese más o menos te hablo acá. Y bueno, esto es la explicación un poco de cómo va el texto, este documento, pero luego entonces aparece aquí ya, la comparación del texto, la edición 27, ¿ya? Y los diferentes textos en los siguientes pasajes, ¿no? Cómo aparece, ¿no? En la edición 28 y en la edición 27, ¿no? Bueno, hay variantes en alguna manera también, ¿no? ¿Y por qué esas variantes? Porque aparece, ya hemos dicho, el texto de lo que se llama el comentario mayoritario de las cartas católicas, ¿no? Porque esto aparece para las cartas católicas, si dan cuenta, ¿no? Están todas esas cartas ahí. Todas las diferencias que aparecen. Por ejemplo, en este caso, primera de Juan 3:7 aparece pedía o paidía para niño. Y en la edición 27 aparece tecnía, que también es niño. Y los dos son hijos, hijo, ¿no? ¿No? Hay algunos que hacen la diferencia entre uno, que paidía es un niño y Tecnon es hijo también,
y creo que se hizo adoptivo. Me parece que esa es la idea, ¿no? Porque huíos es otro también. A ver, ¿cuál de los dos es de adopción? Aquí tengo el texto de Juan 1:1 y dice aquí que el texto sobre que nos hizo a nosotros, a los que creen en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos, o nos da poder para ser hijos de Dios, ¿no? Aquí está. El 11, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y el 12, más cuantos lo recibieron, les dio poder o autoridad, ¿ya? Para ser hijo de Dios. Y aquí aparece Tecna, ¿ya? Tecna, porque huíos es hijo, eh, digamos, de la carne, ¿no? De la sangre. Tecna es este, hijo adoptivo. Y acá aparece Tecna, también se puede traducir como este, les dio potestad de ser niños de Dios también, ¿no? Pero se traduce como hijos de Dios. Pero acá aparece entonces, paidía hijo y tenía hijo o niño, ¿no? Niño, que básicamente paidía es niño y en este caso tenía también es niño, ¿no? Pero ¿cómo aparece el primero de Juan? A ver, 3:7. Primero de Juan 3:7. Dice, tenía hijitos, nadie les engaña a vosotros. Y este tenía hijitos parece un término de cariño. Tenía, no le podía decir hijos porque no son hijos de sangre, ¿no? Pero ¿qué tal si podía haber puesto acá paidían, como aparece en la versión de la de esta versión, pues no, la 28, ¿no? Hijitos, ¿no? Paidía diría niñitos o niños, ¿no? Niños, niños, porque paidía es niños. Bebitos, Pues, ah, bebitos. claro, está hablando de eso. Hijitos, nadie engaña a vosotros, ¿no? Que el que practica la justicia es justo y tal como aquel que es justo, dice, ¿no? Ya. Pero los trata como niños, ¿no? Como infantes, ¿no? Como pequeños. Esa es la Como idea. adolescente, ¿no? No adolescentes, porque adolescentes serían nianías, ¿ya? Que es la otra. Pequeñitos, ¿Ah? pequeñitos, algo así. Esos son pequeñitos, claro, esta es la idea de pequeñitos, sí. ¿Ya? Ya. Ajá. Ñañitos. Serían ñañitos, pero no es de cariño, pues eso sería, en ese sería tecno, ¿no? Tecnía. Ujú. Pero en este pasaje, a ver, busquemos ustedes aquí, este pasaje de primera de Juan 3, me parece, aquí es donde hace el juego ese de, os hablo a ustedes, niños, hijos, a vosotros jóvenes y a vosotros, padres, creo que dice así, algo así. Primero Juan, Juan. Dice, mirad qué Tres. gran amor ha dado a nosotros el Padre, bueno, nos ha hecho hijos de Dios. Tecno, otra vez aparece Tecna, Teo, hijos de Dios. Ya, pero no. Ahora sí, en la 2, amados, ahora sois hijos de Dios, Tecna Zeus.
Ya. Ujú. Pero hay una palabra, hay un texto donde aparece él, eh, Juan diciendo, a vosotros hablo, hijitos, y otros jóvenes. Banin, En griego, pastor, hijitos, tecnión. No, no, no. en griegos es kuros o coros, ¿no? ¿Qué cosa? Hijo, No, tecna, tec, tecnia o paidía o tecna. Tecnia. También es ios, huíos o ios. Tuyo. Sí, ios, huíos que es, y ahí viene hijos, ios. Sí. ¿No? Hijitos diferente que hijos. y Sí, Dios, ¿no? sí. Ese ios es de hijo de sangre, ¿no? Ah, hijo de sangre, ¿no? Y Banin, Sí. Banin es de hebreo, ¿no? O Ben. Esa es otra cosa, es otra cosa, sí. Claro, Banín es otra cosa. Ven, hijo, ¿no? Acá está, que el versículo 2 es. Ujú. Versículo 2 En hebreo o griego, pastor. de 1 Juan 2, estamos hablando Diego. claro, Griego, Nuevo Testamento griego. claro. Primero de Juan 2, capítulo 2. El versículo 12 dice, escribo a vosotros, hijitos, grafo imin tecnia, grafo imin tecnia, escribo a vosotros, hijitos. ¿Ya? Después dice el 13, grafo imin pateres, o sea, escribo a vosotros padres. Ujú. Y después en el 14 dice, Égrafa Jimin, escribo a vosotros, paidía, niñitos, Os escribo, paidía. padre. No es no a vosotros jóvenes, como se traduce. Ajá. No, ese es el versículo eh, Porque el 14. 14 dice a padres. Ya, ¿cómo traduce ahí? El 14. Os escribo, Dice, um, ok, dice, eh, paiva huíos, no, ya, pero en hu- castellano. ¿Tienen en su eh, Biblia en castellano? Os escribo a vosotros, niñitos o hijitos también. y, es el 3:14, no, pastor. Sí, 14. 3:14 dice, nosotros saldremos, que hemos pasado. En la Reina Valera, Primera de Juan 2:1. Ah, 2, 1. hijitos, hijitos míos. Ya. Ujú, Os escribo a vosotros, ¿no? ujú. Os Hijito Ya, escribo, de mí estas para cosas. que no pequéis, Escribe ya. Sigue hablando, ¿ya? para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A ver, vamos. Interlinear. describe igual que en el capítulo 3, ¿no? Versículo justo, ¿no? Ya. Ese es el versículo 14. No, no. 2:14. Dice, os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido Ya. al digno.
Está interesante eso, mira, pero acá en el texto aparece de esta manera, dice, os escribo a vosotros niños porque habéis conocido al Padre. Luego, escribió a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego él dice, escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿no? En el interlineal, pastor, dice, escribí a ustedes, padres, porque han conocido a él desde el principio. Ya, ese está Escribí a correcto. Ya, jóvenes, porque fuertes están siendo, y la palabra del Dios, ustedes, está permaneciendo y han subyugado a el maligno. ya. Eso está correcto. Ujú, Pero decía, en el 13 por ejemplo, se refiere a los padres, ¿no? ujú. Ya. Plural, claro. En el 12 dice a los hijos, ¿no? 12, Dos hijitos. ya. Y Sí, ese 12 de hijitos es tenía. El 13 dice a los padres, a vosotros. ya, Sí. ya. Ajá, Ahora, tecría. el 14 También dice igual, a vosotros padres. ya. Pero aquí viene otro detalle que no aparece en el texto, aquí en el texto en griego aparece de esta manera, dice, escribo 14, escribo a vosotros niñitos, dice, ¿ya? Porque habéis conocido al Padre, porque habéis conocido al Padre. ¿No? En cambio acá dice, les escribo a vosotros padres porque he conocido el que es desde el principio. Eso sí está, pero aparece en la segunda parte, eh, dice de esta manera, dice, escribí a vosotros padres porque habéis conocido el que es desde el principio. Pero esa frase ¿ya? No aparece, y acá indica, ¿no? El 2.13, manuscritos tardíos varían en el orden de los versículos 13 y 14. Es el orden, ¿no? Que varía. Pero básicamente en el 14 no está esa parte. Escribí a vosotros, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Eso no aparece en el texto aquí. ¿Mm? ¿Mm? Parece que aparece en el 13. A ver, el 13 sí. Ah, claro. Dice en el 13, escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Ya, sí, sí, me Ujú. Ya, parece. pero no dice, Mañana no dice, escribo a vosotros niñitos porque habéis conocido al Padre. Ese no está, ese no está, esa parte no está. ¿No? O sea, en el original está hijitos, padres, jóvenes. ¿Ya? Bueno, ahí hay una variante, todo ese caso de padres, ¿no? Acá está, entonces aquí en el 3.7 aparece Paidía para la 28 y Tecnía para la 27, ¿no? Y no aparece esas variantes de primero de Juan 2, el 13, el 14, ¿no? Que hacen unas variantes. ¿Ya? Bueno, en todo caso ahí está, antiguas versiones, ya, y así aparece en este texto. Ahora vamos a ver cómo aparece esa parte aquí. Mm, si puedo ponerlo.
Acá también de Pistola de Santiago, es esto de aquí. Vamos, ya, vamos. A ver, Déjalo. César, tu audio. Pedro. Acá está Juan. La primera de Juan, acá está. ¿Ves? Aquí, os escribo vosotros padres, ¿ves? Pateres. Ya. Y acá el 12, ¿no? Os escribo vosotros, tenía. Escribo vosotros, hijitos. Escribo vosotros, padres. Y en la 14, acá. Os escribo vosotros, niños, ¿ves? Niñitos o hijitos, ¿no? Porque conocéis al Padre, así aparece en el texto original. Y después dice, eh, eh, os escribí a vosotros, padres, ¿no? Porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros jóvenes, ¿no? Nianiski o Nianiskoi, ¿no? Hasta Nianías es joven, ¿no? ¿No? Porque sois fuertes, ¿no? ¿No? Entonces, lo que está aquí como que no aparece en el texto en el castellano es esto. Ese es el que no aparece. ¿Ya? Y aquí entonces, en la 14, acá en el aparato crítico, ahí dice que por qué hay esa diferencia, ¿no? Grafo está en 81, o sea, hay diferentes formas acá, ¿no? ¿Cómo aparece? En otros Jóvenes, aparece Teo, jóvenes, ¿no? huméis. No, Umin es vosotros. Acá está jóvenes, este de abajo. Este no es, este es Ah, Égrafa y Min Paidía, o sea, escribí a vosotros niños o niñitos. uy, mm, Toda esa oración no está, Pastor, entonces, ¿no? jóvenes es pronunciación ñaniscos Sí, Nianiskoi o Nianiski, o ñaniski, claro. sí. Nianiskoi o Nianiski, ese es jóvenes. ¿Bien? Y después aparece el texto del 15, ¿no? Acá está, Ponerón es el malo, ¿no? El malo, el maligno, ¿no? Aparece así. Ahora, 15 dice, mi a- agápate, o agápase ton cosmon. Aquí está esta famosa palabrita, no améis al mundo, ¿no? Mi agápase ton cosmon, ¿no? Es de la 14. Esta es la 15, Ah, la 15, entonces la 15 ahorita. este de acá. Y Ya. lo voy a poner desde el principio mejor acá. ¿Ya? No estén No améis al mundo amando al ni mundo. las cosas que hay en el mundo, Al mundo y las cosas. porque el amor al mundo y sí, Pastor, entonces, el mundo cosmos. porque el que ama al mundo dice no está en el amor del Padre. Sí, sí, cosmon es mundo. Mm, Está bien, dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo no está el amor del Padre la en más él. conocido entonces pasó como amor ágape, ¿no? Ágape, sí. Ágapa, la que es agapá,
Agapá, agape. agapí, Ujú. son los que aparecen arriba. Agapá, agapí, ¿no? Y aquí dice, no ames tis agapa, ¿ya? Que aparece en genitivo, no, genitivo no es un dativo, agapa está en dativo, ¿ya? Y no améis al mundo. Claro, aparece en nosotros como un Sí. verbo, ¿no? Como un verbo, sí. O ¿Ya? amando, améis, agapao. Pero acá dice, no, dice, porque el que ama al mundo, ¿no? No está en el amor del Padre. Acá sí, aquí se aparece en acá sería, esto es un nominativo nomás, está en nominativo, ¿no? El amor del Padre, ¿ya? Entonces aquí, agapa, viene de agapao. Agapao, pues. Entonces sí, es un verbo, no es un dativo, es un verbo, Verbo, ¿no? ¿ya? Entonces, porque el que, acá dice ese relativo que, porque el que ama al mundo, ¿no? Todo un Pastor, cosmos. y que dice todo junto a las cosas, o sea, en pronunciación, jo, Acá está. Todas las cosas acá dice, no améis al mundo, ni las midetá. Midetá, ahí aparece ni las cosas que están en el mundo. El verbo ser y estar no aparece, simplemente hay que ponerlo para traducirlo. Pero aquí tampoco está las cosas. no. Ta, ta representa eso, ¿no? O en todo caso, acá hay un asterisco también que me dice qué cosa hay ahí, ¿no? Bueno, solamente aparece las variantes CEU nada más, ¿ya? CEUS dice acá, pero ese es de 14, no, este es del 15, ¿no? En el 15, sí, aparece un CEU, pero no es es de esta de acá, ¿no? El amor del Padre, Dios, o el amor, no está el amor del Padre o no está el amor de Dios, ¿no? Que aparece aquí sería. Eso es lo que quiere indicar acá. Acá es la palabra Dios, que aparece en unos manuscritos, en vez de la palabra Padre, ¿no? Pastor, de él, entonces, ¿de él qué es? Jo, ¿Cuál? ¿Qué cosa? de él, o sea, separado padre, de él. Ah, el Tou. El Tou es de él, sí. Oh, no, o sea, de él, o sea, estamos hablando, digamos, Tou. singular, Tou Ah, es V. artículo, No. el Mm. artículo en genitivo de todo, él Padre, todo, pero porque viendo tu Job, patrón está en genitivo, sí. Estamos hablando lo mismo, ¿no? De acá, Ah, tu claro, patrón. próximo. exacto, sí, O es no, no. Sin es el verbo ser y estar, que claro, está, ¿no? no, No está. no es Y O es no, O, o no, es no. O es no. O La U nomás, con la ¿no? U. Ajá, la U con la U no. Uggestin, hi agapi. O sea, no está el amor, tu patrón del Padre. no está, o sea, estamos hablando, está, Amy, ¿no? No, Amy, Amy, ¿en dónde está Amy? Acá no está Amy. Acá es u sin hi agapi tu patrón en afto. O sea,
no está el amor del Padre en él. Mm. No hay, Agape. ¿ah? No hay imin acá. Aquí encontramos una cosa. Este up, que es no, de negación, y acá también mi, de negación. Son las dos partículas de negación, mi y o. O también, sin capa, también es no. O sea, hay dos formas. O, Un suspiro. mi. Entonces aquí, mi agape, no, agapate, no, agapate, mi agapate, Agapan. sí, de agapa, ¿no? Mi agapate es un verbo en imperativo, mi agape, o agapate, mi agapate, o me agapate. No améis, o no amen, ton cosmo al mundo, ¿no? Mi agapate ton cosmo. Agapao. Luego es mi de. Este mi Cosmo. de es un compuesto, porque ahí está el mi, que es no, y de, pero no tampoco. Pero se traduce como ni, y acá está ta, que sería las cosas, ni, o sea, mi de se traduce como mi, y ta, todas las cosas, en tu cosmo, ¿no? Ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Y luego está antis agapá, Pastor, porque el el griego amor es más fácil que el hebreo, ¿no? al mundo, porque el que ama, porque el que ama, claro. Y antis, porque el que agapá ama ton cosmo al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Eh, Ea. Está Ea. mismo hablando, pastor, en pronunciación, autos, Claro, Ea. auto, ¿no? sí, auto. Yo lo pronuncio como afto, ¿no? Afto es la versión, digamos, del griego koiné. Claro. En, La forma del koiné iotásico, digamos, con la tendencia al griego moderno, ¿no? claro, Afto. Auto es la forma en que comúnmente nos han enseñado a leer, a autores, deletrear, mejor dicho, en, el griego, pero no darle la pronunciación exacta, sino es un deletreo, ¿no? Auto. Afto es la forma pastor, y que más o menos se asemeja al original. ¿Sí? en nomás, pero no. ¿Cómo? Antes en él, en es, digamos, se pronuncia, dice es en nomás, pero no. Sí, en auto, ¿no? En En autor. auto, ¿ya? O en afto, cualquiera de los dos. El griego es un poco más fácil que el hebreo, ¿no? No, es que hay palabras que nosotros utilizamos pues de ahí y se entienden mejor algunos detalles, ¿no? En la construcción. El hebreo es mucho más simple, ¿ah? El Sí, hebreo pues. es más simple, sino que no tiene la misma estructura de pensamiento que el castellano. Y la estructura de pensamiento del griego tampoco es igual. Mira, literalmente es así, ¿no? No amen al mundo, ni las cosas en el mundo, Agape. porque, Tau. no, es decir, porque aquel que ama al mundo, y acá dice, ¿no? Acá cambia la figura, ¿ves? No dice el amor del Padre no está en él, sino dice,
no está el amor del Padre en él. ¿Ven? Estin, no está el amor del Padre en él. ¿Mm? En castellano decimos de otra manera, ¿no? En castellano decimos, el amor del Padre no está en él, porque primero ponemos el sujeto, ¿no? Luego el verbo y luego el predicado. Acá está primero el verbo, ¿ya? Luego el sujeto. Acompañado de este adverbio. Después viene el sujeto, Ajá. amor del Padre, y luego viene el complemento, ¿no? En auto. ¿No? Entonces, es diferente. Se dan cuenta que mucho del griego adelanta otras cosas. Aquí está, aparece el verbo primero, ¿no? ¿No? Y el verbo como una negación. No está. No está. Mm. ¿Y por qué sabemos que el sujeto es agapit y agapitu patros? Es porque acá es el amor del Padre. El amor Amor, del Padre es el sujeto. claro, El amor del Padre. No, el sujeto no es el Padre, sino el amor del Padre. ¿Ya? Y luego aparece el verbo en negación. No está, y luego en él, ¿no? Así aparece en nuestro idioma en castellano, sí. Entonces, no es la misma forma en auto, de expresar, ¿eh? en auto. En auto, sí. Entonces, primero es Augustín. Ahora, podía ser de la manera que les dije también, o sea, primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, pero aquí está haciendo un énfasis cuando el verbo aparece al comienzo, ¿no? El verbo que esto aparece no está, Está en, aparece, puede ser también aparece como una forma enfática, ¿no? De que no, no está, ¿no? entonces, en las cosas, en auto, agape. Sí. O sea, Eh, en el n- mundo. no, 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 no. El que ese es porque aquel que ama al mundo es en tis agapat ton austo. La que está, ni las cosas del mundo sería mide ta en to cosmo. O, o Pero mede, en ese verso no hay mucha variante, pastor. no, mede No hay ta en to cosmo. Sí, hay una variante que ya dije. eh, la variante está en patros, que algunos textos aparece, en vez de patros, aparece seos, ¿no? O sea, teo. ¿No? O sea, en vez de decir el amor del Padre, dice el amor de Dios, ¿no? O gestingi agape tuseu in aftu, en aftu. En algunos textos, a eso es lo que dice abajo. Abajo dice eso. Está en monopitos A, en C, en el 33, en el 307, 642, 1335, 2344, en guachantiniano, ¿ya? Y otros más, ¿ya? Pero no son textos, digamos, de base fuerte, ¿no? No hay, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora, uno dice, ¿pero por qué trabajo esto? Ya, yo veo que alguna cosita, o sea, ya si ustedes se han empeñado a buscar en el griego y tanto como en el hebreo, ¿no? Ya lo veo, Aide lo está haciendo, me alegra eso, ¿ya? Espero que también lo hagan así con el hebreo. Eh, ya, El usen en Antiguo todo caso, Testamento explicando claro, para para el antiguo, usen el interlineal en todo caso, ¿no? Porque, este, bueno, ya lo está haciendo Carlos también, en todo caso. Carlos sí me habló de eso, que usa el interlineal del Antiguo Testamento. Eso ya por lo menos a una cosa, ¿no? Ya. Pero la única diferencia es que el interlineal o los interlineales solamente
literalizan, o sea, sacan ahí y nada más, ¿no? Pero puede ser una buena iniciativa, aunque para más adelante puede confundir algunos detalles, ¿no? Entonces, más bien hay que trabajar entonces con el texto original o aprender un poquito más el hebreo, ¿no? Entonces, para eso necesito diccionarios también, ¿ya? Ya. Diccionarios tanto de hebreo como de griego, ¿ya? Y también necesito, en este caso hay, am, sí, pues diccionarios analíticos de ese tipo, ¿ya? O también algunos le llaman, tienen otro nombre, yo tengo un material acá, este, de análisis de palabras, ¿no? ¿Ya? El analítico semiótico de los textos de Juan, también tengo, eh, en fin, hay varios materiales ahí. Yo voy a tener que seleccionar y les paso algunos de estos para que ustedes también lo tengan y puedan hacer uso de ellos, ¿ya? Amén. Para que les sirva en base y así ya no tengan tanta dificultad, o por lo menos una dificultad. Ya pueden trabajar entonces el texto de alguna manera, ¿ya? Ahora, esto que hemos hecho solamente es ir al texto. Ahora, después, cómo es la construcción, cómo puedo hacer una traducción, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O una forma de traducción, ¿ya? Sin ver el texto en castellano y después compararlo, ¿no? ¿Ya? Esa es una idea, digamos que en la mecánica del exégesis existe, pero no es necesariamente la forma en que ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos otras traducciones, entonces por ahí más bien buscar las otras traducciones, cómo manejan, cómo traducen, ¿ya? ¿De qué manera traducen? Como esto que hemos encontrado, por ejemplo, de 1 de Juan 2, 13 y al 14 especialmente, ¿no? Que ahí está esa palabra paidía y no está esa frasecita no está en el castellano, ¿no? Pero está en el texto de la Nestlé, ¿no? Hay que Vale, buscar si está en la Westcott Hall, si está en otros textos también, ¿no? Entonces habría que ver qué cosa hay ahí, ¿no? Eso no varía mucho el texto, por si acaso. Simplemente, como dice ahí en el comentario, que hay variantes que aparecen o el orden no aparece, el orden es diferente, entonces por eso suele pasar eso, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta antes de terminar? Ya. Por ejemplo, pastor, en las Ahí- pericopas del Nuevo Testamento, o mejor dicho, en los evangelios sinópticos, eh, está bien que esté agarrando, por ejemplo, eh, estaba viendo, analizando bastante el tema de Jesús cuando estaba frente a los fariseos, ¿no? Mateo 9, Mateo 9. Ya, Y, por ejemplo, era cuando Jesús les quería hacer ver, ¿no? No tan ciegos como eran. Y en el contexto, casualmente, también decía, después de de haberles declarado a los fariseos quién era, ¿no? ya, Entonces, no sé si estoy haciendo bien así, pastor, o sea, ya. porque me he ido al contexto anterior y luego, Claro, en el texto anterior lo que dice es el relato de los gadarenos, ¿no? ujú, Ya. Y luego dice, después de esto, Jesús subió a la barca, cruzó la otra orilla y fue a su ciudad, se fue a Nazaret, ¿no? ujú, Entonces, el relato me va a contar, ya me está diciendo otra cosa, ¿no? El tiempo claro, ha variado, ¿ya? y pasó a otro lugar. El espacio también y cambia de lugar, ¿no? Sí. Y va a cambiar de actores también, ¿no? O sea, porque aquí estaba el Gadareno, ahora ya no va a estar el Gadareno, ¿no? ¿Ya? Ujú, ¿Qué va a aparecer ahí? Un paralítico. ¿Mm? sí, pues, ¿Ya? Le llevaron un paralítico.
Un paralítico y la gente que llevó al paralítico, ¿no? ¿No? Ujú. Ya. Y luego entonces aparecen los escribas, ¿no? Porque Jesús Sí. dijo, tus pecados se son perdonados y esto. ¿Cómo es posible? Si ningún hombre puede perdonar pecados. Ah, blasfema. Es una blasfemia eso, ¿no? Miren, está aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? En los Evangelios está eso. El hombre no puede perdonar pecados. Ahí viene una pregunta entonces. ¿Por qué entonces el sacerdote católico sí perdona pecados? ¿No? Si un Sí. hombre no puede perdonar pecados. ¿Mm? Y aquí estos escribas se alarmaron, pues, dice, ¿cómo? Este es un hombre, ¿cómo puede perdonar pecados? ¿Ya? El Bueno, escriba o el fariseo solo decía que Dios nada más, y como no lo reconocían, pues, claro, que él no lo reconocía como el Mesías, pues, ¿no? Ahora, pero ahí va una, a ver. El sacerdote católico perdona pecados no en función a que es un hombre, sino que él está haciendo su función sacerdotal en nombre de Cristo. Y el sacerdote, cuando lo ordenan, fíjense esa idea, cuando lo ordenan para ser ministro o sacerdote, ¿ya? Le dan a él la venia para que sea otro Cristo. O sea, el sacerdote en su función sacerdotal es Cristo, un alter Cristo, ¿no? Alter Cristo, o sea que está tomando el lugar de Cristo. Así que cuando él está ministrando el sacerdote, por su condición de estar ministrando y estar representando a Cristo, entonces por eso perdona pecados. Porque como Cristo perdona pecados, entonces el sacerdote no perdona pecados humanamente, sino en su función sacerdotal. ¿Me dejo entender? Cualquier sacerdote católico le va a decir eso, ¿no? Por si acaso, le va a decir esa idea. Porque dice, pero si usted es un hombre, Se cómo perdona convierte en pecados? Cristo, ¿Ah? porque me convierto en Cristo por mi labor Claro, porque se convierte en hace Cristo una o en ese sustanciación, momento está haciendo el ministerio de Cristo. hace una de sustanciación. Cristo. Está haciendo el ministerio de Cristo. Esa es una diferencia que no hacemos los pastores, porque los pastores no estamos haciendo el ministerio de Cristo. Y ahí está la temática de por qué hay la lucha, ¿no? Entonces algunos dicen, no, ustedes no tienen el orden sacerdotal de Cristo. Entonces, por lo tanto, su ministerio no tiene valor. Eso es lo que te dice. Para la iglesia es así, pues la iglesia católica es así. Pero hay que denotar que el sacerdocio ya no tiene vigencia, pues. ¿Ya? Entonces, por más que digan que son alter Cristo, que tienen función, o que les ha delegado eso, o que los han ordenado, ¿no? Para hacer el ministerio de Cristo, en el que hace el ministerio de Cristo es el Espíritu Santo, Ajá. En cada uno de nosotros. porque Él es el vicario, ¿ya? Esa es la diferencia. Bueno, hay un detalle ahí que quería mencionar, ¿ya? Entonces, a ver, para ir avanzando entonces el asunto, ¿desean ustedes cada uno hacer un texto de la Biblia que ustedes quieran hacer análisis o hacemos un texto en particular? Cuando habla de texto, pastor, ¿se refiere a un texto bíblico o a un capítulo? No, cualquiera, yo no digo si capítulo, no, cualquiera, ¿no? Cualquiera texto, que ustedes lo limiten, pues, ¿no? Hacer un Que esa es exégesis. la limitación, como estaba diciendo la hermana Aide, ya limitó el capítulo 9, ¿no? ¿Hasta dónde es? Ese es el que hay que ver, ¿no? ¿Hasta dónde va ese el relato, ¿no? Ya, para que sea una pericopa, ¿no? Una Sí, película de... Sí, porque me he dado cuenta de que no se trata del título de no, cada pasaje, ¿no? Sino que se muy trata, bien, muy bien. viene del contexto para Los hacer Sí, una títulos, perícope. los exacto. títulos, Eso se llama perícopa, ¿no, pastor? Sí, así es.
Los Así títulos es. ya se agregaron, pero pastor, los títulos ya son agregados ya, de las estoquitas, ¿no? Los títulos han sido agregados, pues eso sí. Los únicos que no son agregados son los encabezamientos que aparecen en los salmos. Claro, los encabezamientos sí. Eso sí, ahí sí eso es de los salmos, ¿no? Pero de los demás, los editores de la Reina Valera le pusieron pues, esos títulos a cada parte y a veces no lo dividieron bien, pues. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso no está inspirado en todo caso, ¿no? O sea, son Ya, pastor. títulos referenciales, pastor. Son títulos referenciales nada más, sí, sí. No son obligatorios, no tienen, de paso, cuando lean, no lean esos títulos, ¿ya? Porque si vamos a hacer lectura de la Biblia, el Evangelio tanto, dice, Jesús, Primero por las y el aguas. milagro, ¿no? De los peces, de la multiplicación de los panes y los peces, ya. Ponen ahí el título, pero no, simplemente hagan el texto nada más, ¿no? Porque eso es un referencial, no es inspirado, ¿ya? Ya, entonces hacemos eso, o si no, les doy Mateo 5, pues, ¿no? Las bienaventuranzas, ¿ya? En este Ya, caso Mateo vamos a 5. hacer así, Mateo 5, las bienaventuranzas, ¿ya? Ya, todos vamos a hacer eso, pastor. Todos serían, sí, todos, ¿ya? A ver qué hay Sí. ahí. Aunque también podría ser el caso del Padre Nuestro. En el También. Padre Nuestro hay más cosas ahí todavía. Mateo 6. Sí, Mateo Mateo 5. 6. Sí, Mateo 5 en este caso, después veremos eso de Mateo 6, en todo caso. Lo podemos trabajar acá, porque yo lo tengo ya el estudio ahí. ¿Qué hacemos, Ya. pastor? Un exégesis ahí. Sí, Mateo 5 para estudio para ustedes y después nosotros trabajamos Mateo 6 acá. ¿Ya? Hago un exégesis y una hermenéutica. Ya, está bien. Pero ahora sí, para la próxima semana nos vemos. Para el texto en hebreo, vamos a ver alguno. De repente trabajamos ese texto el Salmo, ¿no? También. El Salmo, sí. Vamos a Salmo hacer 23. clase. Sí. Ahí estamos 23. Ya, nos vemos entonces, hermanos. Bendiciones. Pastor, le mandé mi tarea. Sí, los que me Ah. deben tareas todavía del anterior curso, no se olviden, por favor. Y los exámenes, que no me han venido muchos, ¿ya? Pablo ya me dijo que está bien. Yo Tengo también seis, 7 exámenes nomás, no están todos. Ya Yo sí quiero, hice mi por examen, favor, eso. pastor. Yo Ya estoy para al tiempo. terminar esa parte, ¿ya? Gracias. Hermano César, manda tu examen. Envía tu examen. Hermana No, Irene. ese es plagio, Ahí pues. te van. Vacío, le voy a mandar. Me mandas un cartero de Huánuco que ya te mando mi examen. No, yo ya envié. Ya. Muy buenas noches, hermanitos. Bendiciones. Bendiciones más. Jesús. Buenas noches.